Bendiga, hermanos, bienvenidos a la sesión número 2 de nuestra clase de liderazgo espiritual. El día de hoy vamos a ver el tema de la diferencia que hay entre el líder secular y el líder espiritual. En la clase anterior mirábamos lo que era el concepto de un líder y llegábamos a la conclusión de que el líder es aquella persona que es capaz de influir en las demás para poderlos llevar hacia una meta determinada. Este concepto lo dividimos de la siguiente manera. Es el que influye en las personas y el que guía a metas determinadas. Cuando hablamos nosotros de liderazgo, nosotros podemos notar que el liderazgo lo encontramos en todos los niveles de la sociedad. Desde aquel niño que desde pequeño ya empieza a notar la gente, el carisma en él y que él empieza a sobresalir en lo que es coordinar los juegos en los que se van a divertir, en quiénes van a ser los equipos, quién con quién va a jugar primero. Ese niño empieza ya a destacarse como líder hasta lo que nosotros conocemos como una persona que está dentro de una jerarquía y es, por ejemplo, jefe, gerente, subgerente, etcétera, de una organización empresarial. Entonces, cuando nosotros hablamos de liderazgo, tenemos que englobar todas estas características que hablábamos en la clase anterior. Es la persona que se destaca, que tiene carisma ante la gente, que tiene iniciativa, que emprende, etcétera. Los conceptos que ya vimos en la clase anterior. Pero el día de hoy vamos a tocar algo muy importante. Vamos a centrarnos en lo que es el liderazgo espiritual. Cuando nosotros hablamos de liderazgo espiritual, tenemos que estar muy conscientes que este liderazgo no es solamente por el título que se tiene, porque fue electo por las personas, sino que cuando hablamos de un liderazgo espiritual tenemos que estar bien conscientes de que ha sido por Dios que nosotros estamos en el lugar en el que estamos. Cuando nosotros vemos a un líder dentro de nuestra congregación, dentro de nuestro concilio, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que ese líder está en el lugar en el que está porque ha sido llamado por Dios. Cuando nosotros recordamos el llamado de Saulo, nosotros recordamos que Dios estaba tratando con él ya después de que el Señor le mostró y que Pablo decía, bueno, no sé si fue en cuerpo o fue en espíritu como el Señor se le reveló, pero el Señor ya estaba tratando en ese lugar donde él estaba y a su vez Dios estaba tratando con su siervo Ananías y le decía el Señor a Ananías en Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le estaba diciendo a Ananías que fuera con Saulo y que, bueno, el Señor le iba a usar para que Saulo recibiese el milagro de la vista, pero más allá, para que recibiera esa confirmación de parte de Dios a través de su siervo Ananías, que él estaba siendo llamado y escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era la encomienda? El versículo nos dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, para que predicara, para que diera a conocer a Cristo entre los gentiles, entre sus hermanos de Israel, pero también dentro de los reyes y los gobernantes. Dios había escogido a Saulo con un propósito. De igual manera, nosotros debemos de recordar esto cada vez que hablamos de liderazgo espiritual, cada vez que hablamos de un pastor, de un evangelista, de un misionero, incluso de los diáconos, del cuerpo ejecutivo de la iglesia, que vienen siendo los diáconos, de los líderes, de jóvenes, de damas, de varones, infantil, escuela dominical, etcétera. Nosotros debemos de tener muy consciente esto, que han sido escogidos por Dios, que no fue porque simplemente tienen las cualidades y las capacidades, que lo vamos a ver ahorita más adelante, que sí va aunado, pero lo principal es que han sido llamados por Dios. El liderazgo espiritual tiene una gran responsabilidad, que es testificar de Cristo y guiar a otros a la salvación por medio de Cristo. Cuando nosotros somos escogidos por Dios
para ocupar un cargo de liderazgo, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y quiero hablar de dos tipos de liderazgo. Quiero hablar de liderazgo en el ámbito secular, pero de una persona cristiana. Y quiero hablar de liderazgo en el ámbito cristiano, es decir, en la feligresía. Y quiero que notemos el contraste entre estos dos, entre un líder que está en lo secular y un líder que está en el ámbito cristiano, pero que como cristianos tenemos una sola responsabilidad. La responsabilidad, el objetivo, la visión, la meta no cambia. Estemos nosotros en el área secular o estemos en el ámbito cristiano, tenemos que cumplir con este requisito. Dar a conocer a Cristo Jesús y que las personas sean guiadas a la salvación por medio de Cristo. Por ejemplo, quiero detenerme aquí un poquito. Cuando una persona cristiana ocupa un cargo de liderazgo en un ambiente secular, ha sido escogido como jefe en una empresa, le han ascendido, es gerente, subgerente, incluso vamos a hacerlo más claro. Quizá no tengamos ningún puesto dentro de una organización empresarial así como un alto rango. Quizás simplemente somos obreros, empleados, pero como cristianos tenemos una gran responsabilidad, que es guiar a otros a Cristo Jesús. Entonces, nosotros como cristianos no podemos olvidarnos de este objetivo. La palabra de Dios nos habla de que nosotros somos la luz y nosotros somos la sal. Así que nosotros no podemos quitarnos esta encomienda a donde quiera que vayamos. No podemos decir, bueno, cuando estoy en la iglesia soy esto que la palabra de Dios dice. Cuando estoy en las reuniones entre iglesias soy esto que la palabra de Dios dice. Pero cuando estoy ya en mi trabajo, bueno, eso queda a un lado y ya eso como que no va con mi área de trabajo. Bueno, como cristianos no podemos olvidar la razón por la cual estamos en la tierra. Es verdad y es muy cierto que nuestro jefe en el lugar donde nos desenvolvemos de trabajo quizá no se presta el momento para poder abrir la Biblia y predicarles a los compañeros, pero hay una forma muy simple de poder llevar a las personas a Cristo y testificar de Cristo, que es nuestro testimonio. La palabra de Dios nos habla de que nosotros somos como cartas abiertas. La gente nos ve y la pregunta es, ¿qué estamos reflejando a través de nuestra vida? La pregunta es, ¿realmente estoy testificando de Dios a través de mi vida? Porque como cristiano, en el lugar en donde yo me muevo, donde yo me desempeño mis labores de trabajo, yo debo testificar a Cristo. Y quizá no tengo el tiempo, la empresa no lo permite, a lo mejor abrir la Biblia y predicarle a mis compañeros, pero con mi testimonio yo puedo hablar y predicar de Cristo Jesús. Y créanme que predica más el testimonio que las palabras que nosotros podamos decir. Entonces, la encomienda para una persona que tiene a Cristo en su corazón es poder guiar a otros a la salvación por medio de Cristo. Y la gente solita en el ámbito secular, solita nos va a buscar. Cuando nosotros demos un buen testimonio, la gente solita se va a acercar a nosotros cuando tengan un problema, cuando tengan una necesidad y necesiten oración, cuando necesiten un buen consejo. Ellos saben a quién acudir. Por eso es tan importante que nosotros en el ámbito secular donde nos estemos moviendo, estemos dando un buen testimonio. A veces a lo mejor no podemos predicar, no nos dejan abrir la Biblia, a lo mejor no hay tiempo, pero quizá mientras estamos elaborando podemos entonar alabanzas al Señor. Quizá mientras estamos en la hora de descanso podemos nosotros meditar en el Señor y a lo mejor compartirle una palabra a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros hemos como que encasillado el área de evangelismo como que algo muy difícil y algo muy tedioso y como que necesitamos mucha teología para poder hacerlo, y la realidad es que no, de una forma tan sencilla nosotros podemos cumplir con esta hermosa labor. Eso es en el ámbito secular. Ahora, ¿cuál es mi trabajo
como líder en el ámbito cristiano, en el ambiente entre los hijos de Dios, en la iglesia, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad como líder dentro de este ámbito cristiano es animar a otros para que ellos también emprendan la acción de evangelizar y que estemos cumpliendo con la gran comisión. Esa es la tarea de un líder espiritual, animar a otros, a alentarlos para que se levanten también a revolucionar, a predicar el evangelio, a llevar el mensaje de esperanza. Esa es nuestra labor como líderes. A veces nosotros perdemos la visión ya estando como líderes en un puesto determinado dentro de la iglesia, en un cargo determinado. A veces perdemos la visión y nos envolvemos en tantas áreas. No quisiera yo mencionar ninguna, pero nos envolvemos en tantas áreas del hacer y el realizar esto y el otro y actividades y nos olvidamos del primer objetivo, que es como hermanos eh, animarnos, ministrarnos, pero sobre todo trabajar como un grupo, como una familia, cumpliendo la gran comisión. Entonces, como líder en el ámbito secular, mi trabajo es predicar a Cristo a los que no le conocen. Y como líder en mi ámbito cristiano es animar a mi grupo para que saquemos adelante el trabajo de lo que se vaya a necesitar, porque a veces es bueno aunarlo a ciertas actividades, pero no olvidando el primer objetivo, que tenemos que cumplir con la gran comisión. Y el Señor nos dejó dicho esto en su palabra. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quiénes le dijo esto? A sus discípulos. Usted y yo y todo líder y todo cristiano es discípulo de Cristo. Entonces estas palabras son para nosotros. Nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A veces se tiene la incorrecta idea de pensar que solamente este trabajo de evangelizar viene siendo para los pastores, para los evangelistas y para los misioneros. Cada uno hace su trabajo en formas diferentes. Si bien un evangelista no hace el trabajo como lo hace un pastor y un pastor no hace el trabajo como lo hace un misionero, pero todos estamos encaminados a cumplir la misma meta, llevar el evangelio de Cristo. Entonces, usted y yo y cualquier hijo de Dios tenemos esta misma encomienda, llevar el evangelio de Cristo por doquier, en donde quiera que andemos, donde quiera que nos movamos. Y eso es lo que debemos de tener en mente cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos escoge y nos pone en un lugar para servirle. Este debe de ser nuestro principal pensamiento que llevemos todos los días, nuestra visión, nuestra meta a cumplir, que Cristo sea predicado, testificado a través de nuestra vida para que puedan muchas personas llegar al conocimiento de Cristo y abrazar esa salvación que usted y yo ya abrazamos. La gente debe de enterarse a través de nuestra predicación que las cosas terrenales, las cosas materiales son efímeras, que no tienen una importancia mayor y que no debiéramos darle tanta importancia. En la palabra del Señor en Lucas 12, versículo 15, el Señor nos habla y nos dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la vida que nosotros tenemos no consiste solamente en esto, en hacernos de bienes, en hacernos de cosas materiales, porque la gente secularmente a eso le da mucha importancia, pero nosotros como hijos de Dios debemos enseñarles, predicarles que hay algo mejor, que hay un beneficio permanente que les va a durar por el resto de su vida en la eternidad, que es la salvación de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer como líderes espirituales, enseñar esta gran verdad.
Dios está llamando a líderes verdaderamente espirituales. El mundo está escaso y necesita verdaderos líderes espirituales. Líderes que estén basados totalmente en la Biblia. Líderes que estén centrados en Cristo Jesús y líderes que vayan y salgan afuera a predicar de Cristo bajo el poder de Cristo Jesús. Hoy en día escasean mucho esos líderes. Si nosotros nos ponemos a ver a nuestro alrededor, líderes no escasean, hay muchos, pero líderes realmente espirituales hay muy pocos. Y nosotros debemos de tomar ese reto de ser de esos que emprenden el llamado del Señor, que obedecen, pero de la manera correcta, siendo cristocéntricos, basándonos en la Biblia, qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda de nosotros, cuál es la visión de Dios, qué es lo que yo debo de hacer como líder espiritual. Entonces el Señor está llamando actualmente a líderes que deseen comprometerse con Él, cumpliendo lo que Él ha pedido en su palabra, que es cumplir la gran comisión, testificar de Cristo y con nuestra vida llevar a otros a Cristo Jesús. Y eso es lo más importante que debemos de tener nosotros en mente, que nosotros debemos ser el ejemplo, nosotros debemos ser los que enseñen a través de lo que otros ven que nosotros hacemos. No solamente podemos marcar el camino y decir es por aquí, váyanse por aquí, de esta forma es la correcta, sino que las personas que están a nuestro cargo tienen que ver que realmente nosotros estamos cumpliéndolo y estamos haciéndolo para que ellos sigan nuestros pasos. Así que como líder debemos de caminar nosotros primero para que ellos puedan seguir nuestras pisadas y nunca, como lo hablábamos en la primera sesión, nunca ejercer fuerza o violencia sobre una persona para obligarlo a hacer algo. Nosotros debemos de llevar todo en oración y el Espíritu Santo se va a encargar de traer convencimiento a las personas. El Espíritu Santo se va a encargar de que el grupo por el que nosotros estamos sirviendo, en el que nosotros estamos trabajando, ellos también sirvan y también empiecen a accionar en el campo de la evangelización. Pero nosotros tenemos que ser los de enfrente, los que vayan primero, los que marquen el camino y enseñen con el ejemplo. Porque a veces ya conforme a la práctica del liderazgo empezamos a caer en algunos vicios o en algunas acciones como un liderazgo secular. Tenemos tanto a veces conocimiento y nos hemos empapado en las escuelas a través de libros, estudios, de cómo es un verdadero líder, que a veces erróneamente empezamos a caer en lo que es un líder secular y nos olvidamos de lo que realmente es el trabajo y la labor de un líder espiritual. A veces es bueno hacernos estas preguntas. ¿Cómo ha sido nuestro trabajo hasta el momento en la iglesia? ¿Usted se ha preguntado eso si usted está enfrente de un cargo? ¿Cómo ha sido su trabajo hasta el día de hoy dentro de la iglesia? ¿Hemos usado nuestro propio talento y nuestros propios planes para poder servir en el área en el que estamos? Es decir, nos hemos afianzado, descansado en nuestras capacidades, en las virtudes que tenemos y empezamos a nosotros a crear planes conforme a nuestros talentos que tenemos, o realmente nos hemos dejado llevar por los planes de Dios. ¿Cuál ha sido mi actitud en este tiempo en el que el Señor me ha permitido servir como líder en un área determinada? Siempre es bueno que nos estemos preguntando seguido estas preguntas. ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me pidió el Señor? ¿Qué pide Dios en su palabra? ¿Cuál fue la visión que me dio el Señor? ¿Estoy trabajando en eso? ¿O ya me envolví en la rutina y he caído en la labor de un líder secular? Es bueno que nosotros nos hagamos esta pregunta para corregir los errores, venir a Cristo
y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que trabaje en nosotros para que podamos ser esos líderes espirituales que Dios está llamando. Por tanto, nosotros podemos entender que sí hay mucha diferencia entre un líder secular y un líder espiritual. Y ambos liderazgos, tanto el secular como el espiritual, requieren de ciertas cualidades, requieren de cierto perfil para poder fungir esta función de líder. Y el día de hoy vamos a ver resumidamente, porque si nos ponemos a comparar, las diferencias entre uno y otro son demasiadas. Entonces vamos a concretarlas en las que más se destacan para poder ver la diferencia que hay entre un líder secular y un líder espiritual. Y quiero dejar algo en claro, un líder espiritual no va a hacer su trabajo de manera mediocre diciendo el Espíritu de Dios me sustenta y Él va a sacar adelante todo el trabajo. No, si nosotros contamos con un perfil como lo que es el carisma que llamábamos en las primeras sesiones, el carisma que tiene un líder para poder influir en las personas, si tenemos cierta habilidad en algo determinado, eso lo vamos a unir con todo el potencial que Dios nos da, con su poder para poder servir aún más, aún mejor que como lo hace un líder secular. Lo vamos a hacer con toda excelencia porque es para nuestro Dios, para el Señor, el Rey de Reyes. Así que no quiero que tampoco vayamos a confundir todo esto que hemos estado hablando. Un líder espiritual no se limita solamente a depender de Dios, que de eso depende. Pero un líder espiritual debe de hacer las cosas con excelencia, con el talento, con la capacidad que tiene, porque no la tiene por su propia capacidad, sino que todos esos talentos, cualidades y dones que tiene han sido dados por Dios para utilizarlos en lo que Dios ya ha propuesto usarnos en ese llamado que nos ha dado. Así que quiero que quede esto claro. Un líder espiritual va a hacer las cosas con excelencia, tiene cualidades específicas con que Dios ya lo ha capacitado para servirle a Él de la mejor manera posible. Ahora sí, vamos a ver las diferencias entre el liderazgo secular y el liderazgo espiritual y son las más notables, las más destacadas, porque diferencias hay muchas. Pero vamos a empezar con estas 12, o vamos a hablar de estas 12 y vamos a notar cuánta diferencia hay entre uno y otro. En el ámbito secular, el líder secular, su puesto ha sido por decisión humana. En el ámbito espiritual ha sido por llamado de Dios. En el ámbito secular es porque la gente lo ha postulado o él mismo se ha postulado. En el caso espiritual no. Quizá superficialmente podemos ver de que, bueno, los hermanos votaron por él, toda la congregación así lo decidió, el pastor así lo decidió. Eso puede ser superficial, pero lo esencial es que si ellos tuvieron el deseo, el anhelo de poder votar por esa persona es porque Dios así lo dispuso en sus corazones, porque Dios ya le había escogido y de antemano ese era el propósito de Dios. Así que un líder secular es puesto en el lugar en el que está por decisión humana, pero un líder espiritual es por llamado de Dios. Un líder secular se preocupa por conocer a los hombres, es decir, qué les gusta, qué les agrada, para hacerlo y quedar bien frente a ellos. Un líder espiritual busca conocer más a Dios. Un líder secular confía en sí mismo, cree en su propia capacidad. Un líder espiritual confía en Dios, sabe que de Dios depende. Un líder secular llega en ocasiones a ser arrogante. Ha sido tanto su éxito, le han dado tantos elogios y de repente llega a ser un poco arrogante. El líder secular, el líder espiritual, perdón, debe de actuar siempre con humildad. El líder secular le gusta tener la autoridad siempre, sabe que él es el líder, sabe que él manda, entonces a él le gusta tener la autoridad. En el ámbito espiritual, el líder sabe someterse, se somete a las autoridades y se somete a Dios. El líder secular busca recompensa.
el líder espiritual sirve por amor. Siempre el líder secular siempre va a tener algún beneficio. El líder espiritual sabe que el beneficio ya lo obtuvo, que es la salvación de su alma. Así que sirve en gratitud y sirve por amor. El líder secular guía hacia beneficios terrenales, lo que hablábamos anteriormente, entre los bienes, las adquisiciones en esta tierra. Y el líder espiritual guía hacia el beneficio eterno, que es la salvación. El líder secular depende de sus capacidades. El líder espiritual depende totalmente del Espíritu Santo y sabe que es el Espíritu Santo el que lo capacita para hacer la labor. El líder secular es imitador de las personas de éxito, es decir, se fija quiénes han triunfado en esa área en la que él está sirviendo, se fija quiénes son los grandes del momento o quiénes han sido los grandes en tiempos, en años pasados. Entonces trata de imitarlos para tener el mismo éxito o aún un mejor éxito. Pero el líder espiritual sigue el ejemplo de Jesús. El líder espiritual mira cuál fue la actitud de Jesús, cómo sirvió Jesús, y el líder espiritual busca servir como Jesús. En el liderazgo secular, él toma sus propias decisiones, y en el liderazgo espiritual no toma sus propias decisiones. Hace lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios le ha ordenado. En el liderazgo secular, se sabe que el líder nace con carisma para su función. En el ámbito espiritual, el líder es revestido de esa gracia de Dios. A lo mejor no nació con el carisma, pero Dios le ha revestido de esa gracia para poder hacer la labor. En el liderazgo secular, el líder tiene la cobertura humana y esta cobertura pues no es permanente porque el humano siempre traiciona. Pero en el liderazgo espiritual, el líder tiene la cobertura del Espíritu Santo. Así que hay mucha diferencia entre un liderazgo y otro. Y cuando nosotros hablamos de un liderazgo espiritual, hablamos de aquello que permanece, porque hablamos y testificamos de esa salvación que es eterna y damos testimonio de un Dios que es inmutable y servimos a un Dios que ya nos ha amado primero a nosotros y que nosotros con amor servimos. Servimos a un Dios que nos escogió sin que nosotros tuviéramos las cualidades o la gracia y Él nos ha revestido y nos ha dotado de lo necesario para poder hacer nuestra función. Vamos a ver 3 ejemplos así rapidito de 3 hombres de Dios que fueron escogidos sin tener las cualidades, las capacidades, pero aún así Dios lo miró. Y el primero es Moisés. ¿Usted recuerda el llamado de Moisés? El Señor lo llamó, lo escogió para ir ante Faraón y libertar al pueblo de esa esclavitud en la que estaban en Egipto. Y cuando él recibió este llamado de parte del Señor, usted recuerda que Moisés no quería. Y usted recuerda que Moisés le decía, mejor Aarón. Aarón sí tiene la capacidad para hacerlo, yo no. Y el Señor le respondió, y estoy parafraseando, y el Señor le respondió diciendo, ¿acaso tú no sabes que yo ya conozco las capacidades de Aarón? Pero aún conociéndolas y aún viendo que tienen la capacidad, yo te he escogido a ti. Anda, ve, porque yo les daré las palabras que tienen que decir frente a Faraón y yo estaré contigo. Entonces, cuando nosotros vemos esta historia de Moisés, podemos darnos cuenta que en el momento en el que fue escogido, Moisés no tenía las cualidades para ser líder, pero Dios le capacitó y le dotó de su gracia. Tenemos también el ejemplo de Gedeón, cuando el Señor fue con Gedeón y le habló y le dijo que él estaba siendo escogido también para poderle dar esa victoria a su pueblo. ¿Qué dijo Gedeón? Dijo, Señor, nosotros en nuestra casa, nuestra familia somos pobres. ¿De dónde vamos a tener para poder dotar a un pueblo como un ejército? Y estoy parafraseando y Gedeón le decía, no, Señor, mira, incluso yo soy el más pequeño de entre mi familia. Y el Señor
le decía, no, tú has sido escogido y yo te entregaré la victoria. Cuando nosotros recordamos también la historia de Jeremías, el Señor le habló a Jeremías para que se levantara a profetizar y a hablar en medio de un pueblo que se estaba yendo hacia el pecado, o más bien vivían en el pecado. Jeremías le decía al Señor, ay Señor, yo no sé hablar, soy un niño. Y el Señor le decía, no, no, tú no digas que eres un niño, porque yo te he escogido y todo lo que yo te digo que vas a hacer, lo vas a hacer. El Señor le iba a dar las palabras a Jeremías, las que tenía que hablar. Jeremías se sentía incompetente, pero el Señor le decía, yo estaré contigo. Entonces, cuando vemos estos ejemplos, nosotros podemos darnos cuenta que en el momento en el que Dios escoge a una persona, a veces no es la más agraciada y a veces no cuenta con las cualidades necesarias y a veces ni contamos con el perfil del puesto, como le llaman secularmente. Pero Dios nos mira porque sabe que Él puede glorificarse a través de nuestra vida. Que cuando la gente vea haciendo algo de alguien que creían incompetente y digan, bueno, por su propia capacidad no fue, es ahí donde se va a ver la gloria de Dios, que ha sido por mérito de Dios y no por mérito nuestro. Entonces, vemos cómo la misericordia y el gran amor de Dios actúa en nosotros, que aún sin nosotros merecerlos y aún sin nosotros ser capaces de poder sacar adelante un servicio, una labor, Dios nos capacita con dones, con talentos, con su gracia, con su poder para poder realizar el trabajo. Por lo tanto, resumimos que la razón por la que Dios llama a alguien para servirle en este ámbito espiritual es para guiar al pueblo hacia la voluntad de Dios, para que las personas sean salvas por medio de Cristo Jesús y para motivar a otros a servirle. Esta es una palabra clave que nunca se nos debe de olvidar. Cuando nosotros estamos frente a un grupo de personas, cuando nosotros somos líderes, nosotros debemos de tener muy en cuenta que no es como en el ámbito secular que nosotros somos líderes, entonces somos jefes los que tienen la autoridad, sino que si nosotros somos líderes, quiere decir que somos siervos. El Señor se los dijo a sus discípulos en Mateo 20, del 25 al 28, y vamos a leer estos versículos para que podamos ver las palabras que el Señor le daba a sus discípulos, y les decía, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dice, bueno, si ustedes quieren ser grande, si ustedes quieren ser los líderes, ustedes deben de ser los siervos. Ustedes deben de ser como Jesús, dice su palabra, como el Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvieran, sino que vino para servir. A veces, muchas veces este concepto choca en la mente del ser humano y dicen, bueno, como yo, que ya soy líder, que ya soy jefecito, ¿cómo yo voy a ponerme a servir? Bueno, el Señor, siendo el Rey, siendo divino 100%, Él vino a este mundo y nos sirvió a nosotros que somos viles pecadores. Entonces, el Señor nos dice, ustedes deben de seguir este mismo ejemplo. Ustedes deben de aprender a servirse unos a otros. Ustedes deben de aprender a ser servidores. Así que esta es una palabra clave que siempre debemos de tener en cuenta. Primero, de que somos llamados con un propósito. Que estemos en el ámbito secular o estemos sirviendo en el ámbito cristiano, el propósito es el mismo. Predicar a Cristo, en el caso secular, animarlos, en el caso secular es llevarlos al conocimiento de Cristo para que alcancen la salvación, y en el ámbito
cristiano es animarlos para que ellos también emprendan esta labor de servir al Señor. También tenemos que tener muy en cuenta dos, que es esto, que somos servidores. En todo tiempo debemos de tener en cuenta que nosotros estamos para servir. Cuando de repente se nos empiece a olvidar, volvamos a recordar cómo fue el líder de excelencia, Jesucristo. ¿Cómo fue? Bueno, Él fue humilde y Él fue siervo. Así que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Y termino con esto. A diferencia de un líder secular que con la práctica va creciendo en fama y en ego, el líder espiritual con la práctica va siendo siervo cada vez más como lo fue Jesús. Que esta sesión de clase nos quede grabada para siempre. Yo sé que lo hemos meditado una y otra vez, sé que se nos ha predicado una y otra vez, incluso a lo mejor nosotros en la iglesia lo hemos enseñado una y otra vez, pero que como ministros, porque ustedes se están preparando en el ministerio, que como ministros nunca se les olviden estas palabras. Estemos sirviendo en el lugar en el que estemos, nunca va a cambiar la meta siempre va a ser testificar de Cristo, llevar a los inconversos a la salvación por medio de Cristo Jesús y a nuestros hermanos en Cristo animarlos para que hagan esta acción. Y como líderes somos servidores. Nunca se nos va a quitar ese título. Somos siervos, servidores. Y el Señor nos dejó en esta tierra para servirle. Espero que esta clase haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Seguimos en contacto a través de WhatsApp y cualquier duda me la pueden hacer saber y durante las semanas les voy a estar respondiendo a sus dudas.